Rodolfo Vera. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando este programa. Es el cuarto día y de verdad que ha sido muy enriquecedor disfrutar de las ponencias, los cortometrajes, los documentales y todo este material que amablemente nos han compartido todos los participantes. Vamos a iniciar la mesa 5. La siguiente ponencia es presentada por Adrián Charlois. La historia del narcotráfico mexicano según Netflix, recursos y reiteraciones en Narcos, México y el Chapo. Damos la palabra a Adrián y lo recibimos con un caluroso aplauso. Muy agradecido por las invitaciones y ahora por la convocatoria de línea, que me parece muy relevante como evento en la región, no solo en esta región, sino en el occidente. Bueno, yo lo que les vengo a presentar es un trabajo que hemos estado haciendo la doctora Jania Maya y su servidor. Ya llevamos varios años trabajando desde estudios de memoria, ver cómo se están construyendo relatos desde la ficción televisiva sobre sucesos, algunos, como es el caso de los narcos, digamos, de historia del tiempo presente, aunque no lo vemos desde esta perspectiva, pero sí de sucesos que, aunque no parecen historia, son relatos sobre el pasado que en cierta manera van conformando cánones para contarnos un proceso específico, en este caso el narco. Me voy a permitir leer porque si no se me van las ideas, así que me arranco. La presencia de series de ficción audiovisual centradas en la temática del narcotráfico ha sido una tendencia creciente de la oferta en América Latina. La popularidad entre las audiencias latinoamericanas de este tipo de producciones, probada desde exitosas telenovelas como Sin Tetas No Hay Paraíso, La Reina del Sur, Pablo Escobar, El Patrón del Mar, etc., ha sido aprovechado por Netflix como un recurso atractivo en su expansión hacia los diversos mercados del continente. Varias de las series originales de esta cadena de televisión en streaming reconstruyen y ponen en circulación para audiencias transnacionales una versión sobre la historia del narcotráfico, la violencia asociada a este y la proliferación de los cárteles de la droga en América Latina. Tal es el caso de las producciones como Narcos México o El Chapo. Un rasgo común en estas series es el cruce entre la narración ficcional y los relatos históricos y periodísticos sobre acontecimientos, personajes y procesos reales de la historia del narcotráfico en América Latina. En particular, Narcos México y El Chapo se enfocan en la recreación ficcional de la historia del narcotráfico en México y confluyen en la propuesta de un relato común sobre dicho proceso. Aquí solamente se trata de hacer un análisis comparativo partiendo de la premisa de que más que operar como narrativas aisladas, ambas series convergen en la construcción de un canon de representación, reiterando una historia común a través de estrategias y recursos similares y por lo tanto pueden contribuir a la estabilización del sentido sobre los hechos descritos. El Chapo es una producción conjunta de Univision Story House y Netflix centrada en la vida del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Fue promocionado como un relato basado en la vida real, sustentada en el trabajo colaborativo entre el equipo de periodismo de investigación de Univision y el equipo creativo de Story House. La serie consta de 3 temporadas en las que narra la vida de Guzmán Loera a lo largo de 30 años. 2 de estas temporadas fueron estrenadas en 2017 y la tercera en abril de 2018. Fue dirigida por Ernesto Contreras y José Manuel Cravioto, con guión de Silvana Suárez y Carlos Contreras.
Por su parte, Narcos México es una serie derivada, son spin-off de la saga de Narcos, centrada en el origen y la historia de la guerra contra el narcotráfico en México. Inicialmente fue concebida como la cuarta temporada de Narcos, pero terminó siendo lanzada como una serie independiente, que forma parte del mismo universo discursivo narrativo. Al igual que Narcos, es una producción original de Netflix y Gaumont Televisión, creada por Chris Brancato, Doug Miró y Carlo Bernal, quienes, entre otros, también participaron como guionistas y directores en la serie. Fue estrenada en 2018 y ya ha sido confirmada una segunda temporada. Se enfoca en los orígenes del tráfico de drogas en México, el surgimiento del cártel de Guadalajara y el inicio de la guerra contra el narcotráfico en el país. Además de la pretensión de contar la verdadera historia sobre el narcotráfico en América Latina, esta serie mantiene también algunas de las estrategias características de Narcos, tales como el uso del narrador omnisciente y el punto de vista focalizado en un agente de la DEA estadounidense. Aquí, para el análisis comparativo de ambas series, se usó una técnica de análisis, de análisis de contenido cualitativo orientado a partir de dos preguntas. ¿Qué historia o versión de la historia del narcotráfico en México se construye en las series y cómo se construye esa historia en sus relatos ficcionales? Las diferencias en la forma de construcción de ambas series parten de un elemento esencial en la narrativa. El centro de la trama reside en un personaje específico. Si bien ambas pretenden narrar el proceso de desarrollo del narcotráfico mexicano y de la guerra contra este por parte de los gobiernos mexicano y estadounidense, Narcos México es en realidad la historia de Enrique Kiki Camarena Salazar, mientras que El Chapo, como indica su título, es sobre el narcotraficante mexicano. Este ángulo en la presentación de un suceso histórico hace que personajes, procesos, espacios e incluso recursos y estrategias narrativas tengan una articulación propia en función del elemento narrativo central. Yo no voy a saltar en la parte teórica y metodológica, pero se los dejo ahí. Más allá del eje de la historia contada, ambas series comparten una explicación común: los orígenes del narcotráfico contemporáneo, pero sobre todo su combate por parte de los gobiernos mexicano y estadounidense se encuentran ligados al secuestro y asesinato del agente norteamericano Enrique Kiki Camarena. El enfoque de Narcos México pone el acento en el suceso y sus antecedentes, por lo cual la primera temporada es justamente el momento que va desde la llegada del agente a Guadalajara hasta su asesinato. Por su parte, El Chapo solamente relata el hecho como un elemento más en el ascenso del capo en la estructura del narcotráfico, vinculado especialmente a la reestructuración del negocio en el marco del cual el Chapo comienza su carrera como traficante de cocaína. Sin embargo, más allá de estas diferencias, resulta significativo que ambas asuman la misma interpretación sobre el asesinato del agente de la DEA, que reproduce la versión de agencias oficiales estadounidenses y que atribuye el asesinato de Camarena a Caro Quintero y los demás traficantes de Guadalajara, subrayando el desmedido poder de los cárteles de la droga. Al asumir esta versión de los hechos, ambas series suprimen la complejidad y controversialidad del hecho al omitir otras evidencias que apuntan hacia la influencia de la CIA y el gobierno federal estadounidense en la planeación, tortura y asesinato de Camarena. Los procesos relatados por ambas series se van tramando en un contraste de posturas temporales. Narcos México tiene una estructura temporal que abarca el origen del negocio desde los 70 en el conocido como Triángulo Dorado y que termina, por lo menos en esta temporada, con el asesinato de Kiki Camarena, el secuestro de Sara Cosío en Guadalajara y el fin de la Dirección Federal de Seguridad en los 80s y el inicio de la Operación Leyenda en el 85. A pesar de que se incluye un tiempo lineal y progresivo en la manera de contar la historia, en Narcos México no hay marcadores temporales que ayuden a situar al espectador, por lo cual los procesos parecieran simultáneos. En este sentido, el marcador inicial que señala el año del secuestro, es decir, Guadalajara 1985, es el eje interpretativo del transcurso temporal en un periodo que se entiende que va de los años 70 a 1985. El tiempo diegético no coincide con el tiempo de la historia, digamos con mayúsculas.
Los procesos se armonizan en función de un solo hecho, el secuestro, lo cual le otorga un poder explicativo sobre el resto de los hechos. Por su parte, en el Chapo, la trama se ancla en el presente de la segunda recaptura del Chapo, pero remite a procesos previos a través de saltos temporales que describen los sucesos históricos y explican ese presente. Los procesos descritos en esta serie y su relevancia para la trama están subordinados al enfoque biográfico de la serie. La vida del Chapo es el pretexto para describir la historia del narcotráfico y la guerra contra las drogas en México. El marco temporal se constituye en relación a la relevancia de ciertos eventos en la vida del capo, por lo que la construcción histórica tiende a la individualización, evitando la complejidad de los distintos niveles en que se puede describir el fenómeno del narcotráfico. Este entramado de procesos en el tiempo requiere de otros dos elementos básicos en el análisis historiográfico, que son el espacio y los agentes. Los espacios representados también están articulados en torno al centro individual de la narrativa. En ambos casos hay 4 espacios que se reiteran con significados parecidos. Sinaloa, Guadalajara, la Ciudad de México, la frontera con Estados Unidos y Medellín en Colombia, como, digamos, Sinaloa como origen de los narcotraficantes mexicanos y Medellín como el origen del narcotráfico en México, el trasiego de México. Si el espacio se construye narrativamente como escenario de acción para los procesos tramados en cualquier discurso de carácter historiográfico, es indudable que ambas series tienen sus regiones bien establecidas. Dadas las características de la historia narrada, se establecen algunas diferencias en cuanto a lugares específicos. Sin embargo, ambas coinciden en la delimitación de una especie de espacio narco-mexicano con ramificaciones muy específicas hacia Colombia, Centroamérica y Estados Unidos. En el caso de los agentes de la historia, los personajes representados, el tipo de historia vuelve a marcar distancias entre ambas series. Se enfrentan aquí 2 tipos de narrativa historiográfica, una biográfica y otra sobre un proceso específico de la historia. Y sucede, esto hace que si bien se encuentren a muchos de los mismos personajes, su tratamiento sea distinto. En el Chapo se pueden encontrar 5 tipos de personajes, que son los que representan figuras reales de la historia del narcotráfico en México y América Latina, tanto narcos como políticos, etc. Personajes que representan a figuras políticas o públicas reales, personajes de construcción completamente ficcional, que carecen de referentes históricos reales, pero que sintetizan rasgos y comportamientos históricamente reconocibles del sistema político, judicial y policial mexicano, personajes que representan a la DEA y la diplomacia estadounidense en México, y finalmente personajes que forman parte de la esfera privada del Chapo. Por su parte, Narcos, dada la narrativa centrada en el asesinato de Camarena y en la creación del mayor cártel de drogas en México, tiene 3 tipos de personajes básicos, los cuales coinciden con personalidades de la vida real. Ahí sí no ficcionalizan a los personajes, como es el caso de Chapo. En primer lugar están los narcos, policías y políticos que participaron en la creación del cártel de Guadalajara. En esta serie no se construye un antagonismo entre políticos, policías y narcos, a diferencia del Chapo, debido a que los 3 grupos forman un bloque antagonista al de los verdaderos héroes de la historia, que son los agentes de la DEA. Si bien las temporalidades de ambas historias hacen que coincidan personajes, su rol se asigna en función del centro de la trama, es decir, la biografía del Chapo o el secuestro de Camarena. Lógicamente, el segundo bloque de personajes está constituido por agentes de la DEA y algunos policías buenos mexicanos. Y finalmente, en el mismo plano, lo que sucede en el Chapo, en Narcos México, se representa una serie de personajes secundarios que aparecen solamente para desarrollar historias paralelas. Por ejemplo, el caso de Sara Cosío, de una secretaria de Educación Pública que fue amante de Caro Quintero y que fue secuestrada, digamos, para llevarla a Costa Rica. La tendencia en Narcos México es amplificar el efecto de verdad. Amplificar el efecto de verdad sobre la historia narrada. En este sentido, los personajes pretenden ser tal y como fueron.
No existe o no se pretende que exista el mismo rejuego entre realidad y ficción que sí logra el Chapo al incorporar personajes ficticios o al alterar los nombres de los personajes reales. En síntesis, podríamos afirmar que en el caso de Narcos México se construye una narrativa que procura minimizar o anular la mediación ficcional, mientras que en el caso del Chapo se conserva y refuerza una distancia entre el discurso ficcional y la historia descrita. En cuanto a los recursos movilizados para la representación del pasado, un rasgo común en ambas series es el uso de imágenes de archivo, fundamentalmente informativos televisivos, que son introducidos en el relato ficcional para reforzar ese efecto de verdad en la historia descrita. En ambos casos, este tipo de imágenes operan, digamos, como recordatorios o llamados a los referentes históricos reales a partir de los cuales se produce el relato ficcional. En Narcos México, la instromisión de esta historia con mayúsculas dentro de la recreación ficcional opera fundamentalmente a través de la voz en off de un narrador omnisciente que, acompañada por imágenes de archivo, introduce explicaciones en profundidad acerca de los asuntos relevantes de la trama. Se observa entonces una construcción compleja de la temporalidad que reside en ese narrador omnisciente y elude casi totalmente el uso de técnicas audiovisuales de precisión temporal, cosa que sí pasa en el Chapo, en donde son frecuentes los usos de flashbacks o flash forward para digamos, resaltar algún aspecto relevante de la vida del capo. Otro aspecto que destaca en el plano de la construcción de la historia en ambas series es el uso del melodrama como modo narrativo que hace posible la construcción humana y sentimentalizada de los personajes. En este sentido, es importante considerar que ambas condensan la historia en torno a personajes centrales a partir de los cuales se extiende y se entiende el entramado de procesos históricos. El melodrama opera entonces en la personalización de la trama histórica descrita y puede considerarse como un recurso esencial en la articulación de lo que Alison Landsberg denomina como modo de implicación experiencial con el pasado. Esto es un modo esencialmente afectivo de establecer conexiones personales y sentidas con ese pasado. En Narcos México, centrada en el secuestro de Camarena, se construye un héroe que terminará siendo martirizado en los 2 capítulos finales. En este caso, el melodrama es un recurso narrativo y expresivo que tributa a la construcción de este estereotipo positivo de un agente íntegro e incansable, al cual se asocian valores como la vocación por el oficio, la tenacidad, la valentía, la disposición al sacrificio y el respeto por el orden legal. En el Chapo, el melodrama es también un recurso que tributa a esa construcción humana y la explicación psicológica del personaje. Se introduce de manera más evidente con los flashbacks que describen la historia familiar de Guzmán Loera, en especial su relación con su padre y su origen como campesino humilde, que permite construir una explicación psicológica de este personaje. A través de este recurso, las motivaciones del Chapo, su ambición y su ansia de ocupar un lugar prominente en la organización del negocio del narcotráfico en México se presentan no como opciones pragmáticas o económicas, sino psicológicamente fundadas en su traumática relación con el padre. De manera más general, el melodrama es también un recurso utilizado para construir al capo como víctima de sucesivas traiciones, atropellos y circunstancias. Situación que ha sido altamente criticada porque pareciera, digamos, ensalzar la figura del narco o justificar, digamos, sus acciones por unos intereses. En fin, me voy a concluir. Lo que se conoce, se cree o se imagina acerca de fenómenos y procesos históricos tan complejos como el narcotráfico o la denominada guerra contra las drogas es en buena medida resultante de un amplio repertorio de imágenes, relatos y narrativas que construyen y sostienen un conjunto de representaciones en torno a ello. Cabañas ha denominado narcoscape o paisaje mediático del narco a ese conjunto de representaciones, digamos, tan complejas y algunas veces tan contradictorias. Algunas de estas representaciones son ficcionales y otras no, pero es importante reconocer que todas ellas revisan el conocimiento disponible sobre el narco y sus interacciones con la sociedad real. Una dimensión esencial en el intento de hacer sentido acerca de esos fenómenos es la historia. Poner en historia implica articular un relato que ilvane causas, consecuencias y agentes
para construir explicaciones posibles o plausibles acerca de cuáles fueron los orígenes del narcotráfico en México, cómo y por qué comenzó la guerra contra las drogas y quiénes son los responsables. Como se ha mostrado a lo largo de estos pedazos de análisis que les he comentado, eso es precisamente lo que intentan las series examinadas, respondiendo a dos preguntas diferentes, pero relacionadas. Es cómo comenzó la guerra contra las drogas y quién es el Chapo y cómo ha sido posible que exista un personaje como él. Lo más significativo en este caso no es tanto la concurrencia temática de ambas series en torno al narcotráfico, ni el hecho de que ambas hayan sido articuladas como relatos históricos presuntamente respaldados en hechos reales. Lo más relevante es, en cambio, la convergencia de ambas en la reiteración de una historia común y, por lo tanto, en la articulación de una narrativa única y estable, de una aparente explicación consolidada e históricamente sustentada desde la cual puede entenderse el presente atroz de la guerra contra el narco en México. Una historia cuya autenticidad parece reforzarse, además en conexión con otros productos ficcionales de Netflix, como la ya mencionada Narcos. En este sentido, llama la atención, por ejemplo, que en esa serie se confirme también el hito del asesinato de Kiki Camarena como suceso fundacional al que se confiere un poder explicativo casi total sobre la guerra contra el narcotráfico y la actuación de la DEA en América Latina. Y cito: nadie se mete con el tío Sam. Los hijos de puta que pagaron con sangre, los persiguieron sin descanso, los hijos de puta pagaron con sangre, los persiguieron sin descanso y todo narcotraficante en el mundo entendió el mensaje de que la DEA era intocable. Kiki era como Jesucristo para nosotros, murió para salvarnos a todos. Todos estos relatos han contribuido al establecimiento de un canon de representación progresivamente consolidado en torno al narcotráfico mexicano y su combate. Un canon cuyos patrones generales pueden identificarse en productos culturales de muy diversa índole y que tiende a reproducir la agenda hegemónica estadounidense en torno al fenómeno del narcotráfico. En este sentido, Zavala ha apuntado muy atinadamente a un aspecto que hace visible la importancia de los procesos de premediación y remediación en la constitución y sedimentación de lo que denomina como discurso o la imaginación securitaria, es decir, su carencia de referentes reales directos. Según afirma este autor, no existe una materialidad histórica debajo de la representación textual que supone mostrar lo real del nada. Lo que encontramos, en cambio, es una trama de textos que circularmente remiten a otros textos, generando así la ilusión de una exterioridad poblada por los narcos, sicarios y carteles que nunca aparece directamente. La fuente de conocimiento más relevante sobre estos asuntos es el discurso periodístico, que recurre fundamentalmente a documentos y voceros oficiales o a testimonios de presuntos narcotraficantes, replicando así los marcos y estrategias de representación construidos desde los poderes oficiales. Estas series de ficción que aspiran a parecer reales y que se sitúan en un territorio ambiguo en el que queda a juicio de los receptores, el discernimiento arbitrario o informado entre sus fundamentos históricos y sus licencias ficcionales, se erigen a su vez sobre la base de esa cadena circular de discursos sin referentes reales. Son en sí mismas remediaciones de esa amalgama dispersa de representaciones y discursos mediáticos previos, respetan sus límites narrativos y al mismo tiempo los sintetizan e integran en un relato coherente y comprensible. Desde esta perspectiva, es pertinente entonces continuar la indagación detallada en torno a las maneras específicas en que los relatos de ficción histórica televisiva están contribuyendo a través de dinámicas inter e intramediales a la conformación de un conocimiento y un imaginario hegemónico integrado sobre el narcotráfico, así como sobre los usos de la historia en este proceso. Muchas gracias. Agradecemos a Adrián tan interesante charla. Esperamos que tengan algunas preguntas, algunos comentarios preparados para el final de las presentaciones. Continuamos con el
el trabajo de la alumna de Estudios Multiculturales de aquí de la Universidad de la Ciénega, Abigail Vargas Monroy. El tema es Cine y lenguaje, el espectador pasivo y el entretenimiento audiovisual masivo como constructor de identidades en la modernidad. Por favor, démosle un caluroso aplauso. Hola, pues muchas gracias por estar aquí y por permanecer. Este trabajo va a ser un breve repaso entre reflexiones y conceptos de algunas ideas claves en este trabajo, y a su vez pues me encargaré de entrelazarlas una a una para que entiendan la dirección de este trabajo en su conjunto. Bueno, para ese trabajo me basé en un escritor que nutrió y aportó bastante, aunque no permaneció del todo, no perteneció del todo a la escuela de Frankfurt. Sus ideas sí nutrieron bastante esta escuela del pensamiento, y él hace una crítica a la modernidad que va a ser clave y de la que me voy a sustentar durante casi toda la longitud de su trabajo. Y bueno, para empezar, tenemos que Krakauer, que es este autor del que estoy hablando, nos dice que los productos espectaculares de una época son los reflejos de esta misma, y por productos espectaculares quiero referirme a los fenómenos y productos culturales que pertenecen a una época determinada. Estos productos, mediante un análisis concreto, nos puede dar cuenta de que encripta en sí mismo características de la época a la que pertenece. Voy a permitirme citar: fenómenos concretos como el cine, la literatura de consumo masivo y los espectáculos ornamentales en grandes estadios sirven para revelar las características principales de la modernidad y problematizar la relación libertad-represión que se genera entre el individuo y la organización social. En este caso, este trabajo va a hablar sobre el trabajo de Krakauer, que también lo aborda el autor que está por ahí, Puerta. Habla sobre productos culturales y artísticos de una manera más general. Sin embargo, yo intentaré centrarme un poco más en el cine llamado mainstream o comercial. Bueno, él identifica dentro de estos productos de entretenimiento, recreación y diversión el reflejo, como ya les dije, de las características, las ideologías dominantes y las mentalidades colectivas de la temporalidad donde nacen dichos productos. Krakauer realiza su trabajo a partir de que él es expectante y testigo de un naciente siglo XX, un siglo XX que es que va a ser padre de una serie de productos artístico-culturales de características estrepitosas y ruidosas y súper ornamentales, como pueden ser los orígenes de las artes circenses. Y entonces él es a partir de ahí más o menos en que comienza a cimentar pues esta idea principal que ya les platiqué. Entonces, pues de manera general, él observa que el sentir colectivo de esa época, en ese naciente siglo pasado, se podía ver reflejado a través de sus productos culturales. Presenció y observó críticamente a pulso el extraño y naciente siglo XX, en el que llegaría una nueva forma de espectáculo de entretenimiento, sumamente ruidoso, compuesto y saturado, donde vio la estetización de la confusión social imperante. Él toma de Simmel, otro autor importante, el principio de observar estos fenómenos a partir de lo particular, de ver el todo en lo particular, y en base a esto, él cree que lo importante está en observar todos los productos artístico-culturales que
se deslindan y se salen de la agenda burguesa, es decir, no estamos hablando en palabras claras de bellas artes, sino, como ya les dije, de productos fílmicos, del circo y de los espectáculos de estadios. Él habla de estos productos que están como en la agenda oficial, en la agenda burguesa y aceptada por esta parte de la sociedad. Están viciados por él por una intencionalidad consciente en el discurso y en el acto, es decir, ya están bien formulados y son más o menos conscientes de su accionar, que los deforma y los hace instrumentos de unos u otros poderes, juicios que la época hace sobre sí misma. Los segundos, a falta de control en su contenido, dentro de lo que cabe decir en esas palabras, la actitud que es dada por su carácter aparentemente superficial, garantizan un acceso inmediato al contenido fundamental como impulsos inadvertidos de naturaleza inconsciente. Él cree que todos estos espectáculos que son vistos más como de manera informal o de cultura popular, si se me permite usar ese término, son las que nos permiten ver el verdadero contenido, el que va a revelar esas características de la época determinada, y no aquellos que están, pues como ya les dije, como más conscientes en su contenido, dentro de lo que cabe decir, porque estos ya están deformados y formulados a su vez para que sean como son. Ahí hay mucho que discutir realmente sobre esta idea. Bueno, creo que es importante también aquí tomar algunas consideraciones sobre el rito que existe alrededor de asistir al cine, y de esto tenemos una consideración del autor Sirnoir. Asistir o no asistir a una función es una elección que es superior al objeto que se trata de ver, revela intereses, una actitud, relaciones con el medio que no se resumen en el acto tan sencillo de comprar una entrada y sentarse. Ir al cine es indisociablemente cumplir con un rito social, integrarse al conjunto de los testigos de un espectáculo particular. Es importante mencionar estas consideraciones alrededor del rito que es asistir al cine para entrelazarlos con otra esfera importante en este trabajo, que es la construcción de las identidades. Vemos entonces que asistir al cine es un rito que forma parte de asistir al cine, revela intereses, revela preferencias que bien están influenciadas consciente o inconscientemente de las ideologías imperantes en las que vives y del círculo social en donde vives. O sea, estamos hablando totalmente de identidad. La acción de consumir cine, como les acabo de decir, elegir una obra en particular, un género, un director, una casa productora de preferencia y más recientemente el medio para ver una película, es decir, si lo vemos por la gran pantalla, si lo vemos en pantalla chica, si lo vemos en una plataforma de streaming, revelan parte de las características del entorno y la realidad que nos rodean, elecciones y preferencias que contienen en la raíz la influencia externa y predeterminada de las fuerzas imperantes del pensamiento vigente, de la cual las masas, por su tendencia pasiva, es comúnmente inconsciente. Aquí las masas en ese trabajo y en el trabajo de Krakauer van a cumplir la función de ser el sujeto. Aquí ya pasamos a una parte un poquito más complicada, la época de la abstractividad y la lógica instrumental. Krakauer creía que cuando llega el capitalismo hay una lógica instrumental que se traslada a las formas ajenas de la producción y del trabajo. Es decir, la lógica de operar y de concebir un todo se traslada y se sale ya de las fábricas, de la forma de producción y de todo esto relacionado al trabajo. La lógica instrumental es aquella que dicta que absolutamente todo debe servir para algo, pero de una manera inmediata y muy concreta.
Esta razón instrumental, que tiene algunas de sus raíces en la dinámica industrial que conocemos, lleva, como su nombre nos dice, a pensar el mundo que nos rodea como cosas que pueden y deben servir para algo, tener una utilidad práctica e inmediata. Esta manera de pensar las cosas llegó con el siglo XX a partir de una influencia del pensamiento positivista y se trasladó a las dinámicas, formas de vida y de entretenimiento, de lo que estamos hablando en este trabajo, por medio de la ornamentación de la lógica de producción. Es decir, se traslada al entretenimiento y de esta manera ya se estetiza, se adorna y se cristaliza esta lógica de producción, en esta idea instrumental como algo que puede ser pues estético. A lo que apunta Krakauer es que a la época que él llama analítica se define en los fenómenos microsociales que estudia como un culto a la distracción. El culto a la distracción también es tocado en algún texto interesante de Octavio Paz. En su propia cultura el individuo se disuelve en la masa y celebra esta autodestrucción con sus aplausos y entusiasmo. Esta cita me parece un poquito radical, pero me parece que es pertinente incluirla aún así. De esta manera la abstractividad se vuelve totalizadora, abarcando incluso los espacios ajenos a la eficiencia laboral, lo que les decía hace unas diapositivas. Esta estetización de la lógica económica de producción serial ubica a los individuos de manera reflexiva con respecto a la sociedad. Como les dije hace un momento, el sujeto del que estamos hablando en este trabajo y el sujeto en concreto del trabajo de Krakauer son las masas, es decir, un todo en el que se disuelven los individuos y los sujetos y cuyo comportamiento es tendencioso y funciona a partir de sí mismo y no de manera individual de los sujetos. Y los sujetos, al estar inmersos en esta masa, la voluntad se disuelve, el comportamiento y la reflexión individual ya no están confrontados dialécticamente, sino que coinciden con ella como exponentes complacientes de la totalidad colectiva. Y bueno, Krakauer dice que con esto de complacientes de la totalidad colectiva nos referimos a este comportamiento de las masas. El sujeto no se cuestiona y no decide salirse de esta lógica integrante. Y bueno, es que eso se los pongo así porque cuando yo estaba haciendo este trabajo, pues había algunas citas que me costaba trabajo comprender y la verdad a mí me sirve muchísimo como poner en memes esas citas, porque así por alguna razón todo el día tengo esa cita así tal cual en mi cabeza y creo que así puedo pensarla mientras me estoy bañando, cosas así, y de repente ya no entiendo. Y bueno, aquí lo que nos dice nuestro querido pirata es que claramente lo que nos dice Krakauer no debe confundirse como una crítica que niega el valor del pensamiento analítico, el cual encuentra su raíz en el capitalismo. No estamos tratando de desvalorizar esa lógica instrumental, lógica matemática, sino que más bien deberemos atrevernos a cuestionarla. Es un señalamiento de cómo la razón instrumental ha implicado la reducción de las cosas a meros medios, empobreciendo así la experiencia posible de la realidad. Al convertirse todo lo que nos rodea en medios y instrumentos, estamos recortando un chingo la experiencia posible de la realidad, porque la estamos viendo desde una lógica que nos impide ver más allá de lo concreto de las cosas. Bueno, aquí entramos a términos de identidad y masa, y pues esa es una cita que define más o menos, es una reflexión sobre la identidad de Bolaños. Dice: nosotros nos identificamos y evaluamos en términos a los grupos a los que pertenecemos. Dentro del marco identitario, al final de la cita, los filtra bajo su óptica identitaria. El problema que se nos plantea no es sobre si nuestros deseos se encuentran satisfechos o no. Esta es una cita de Slavoj Žižek, no sé cómo se pronuncia, no sé si alguien sabe.
en una serie de análisis bastante interesantes que pueden encontrar en YouTube, hace una serie de críticas muy pertinentes, y él habla sobre cómo esta lógica a través del cine, a través del entretenimiento masivo, nos puede realmente llegar a dictar qué es lo que deseamos y quiénes somos. El problema es saber qué es lo que deseamos. No hay nada de espontáneo ni de natural en el deseo humano. Nuestros deseos son artificiales, se nos debe enseñar a desear. El cine es el arte perverso por excelencia. No te da aquello que deseas, te dice cómo desear. Bueno, aquí ya pasamos con otro autor, que es Hilary Ego. Él, en un trabajo que tiene que ver con la semiótica, abarca los elementos que conforman el cine, y al final de este trabajo hace una reflexión bastante interesante y hace la sentencia atrevida, pero creo que que vale la pena revisarla, en la que él describe al espectador pasivo y al espectador activo. El espectador pasivo, según Hilary Ego, es aquel que por sus características se encuentra diluido en las masas. Ahí encontramos la relación con el principio de su trabajo. Ignora y no se interesa por el proceso de comunicación en ningún grado. Generalmente, y por ende, no posee las herramientas necesarias para el análisis o la decodificación de los mensajes del filme en ningún nivel. Su único interés es en el entretenimiento, y por tanto, este espectador es fácil de satisfacer, de convencer y de manipular. Aquí difiero apenas un poco en que tal vez no es necesario que uno tenga los conocimientos sobre el proceso de la teoría de la comunicación y estas cosas que nos permiten realizar un análisis del filme más profundo o más formal, sino que hace falta tener conciencia sobre sí mismo en relación al entorno al que se pertenece. Esta manipulación puede darse en todas las esferas de la actividad humana, en lo ideológico, en lo político, en lo moral, en lo estético y ahora en las maneras de vestir y moverse. Esto conduce a la alienación del espectador, pues deja de ser él en sí para convertirse en una imitación de las imágenes que le llegan a través de la pantalla cinematográfica y televisiva. ¿Qué tiene que ver esto con la masificación de los sujetos y con el espectador pasivo? Bueno, Hilary Ego nos dice, si no me estoy equivocando, doctor, ojalá no. El riesgo entonces es que el espectador pasivo se convierta en una esponja. Es un ente poroso que absorbe las imágenes que recibe. Y el riesgo aquí reside en sí mismo, es que si al espectador le presentas un producto cinematográfico y de entretenimiento donde le dice cómo es el mexicano, donde le dice cómo es el norteamericano, donde le dice cómo es el hombre de Occidente, es capaz de apropiarse de toda esa estructura de valores y convertirse en eso que la pantalla le está diciendo que es. Utilizo esta imagen me parece bastante interesante, y creo que sería muy pertinente hacer un análisis histórico de la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XX, porque al menos yo me he cuestionado hasta qué punto el mexicano realmente se vestía de charro todos los días, o hasta qué punto todo el mexicano tenía muchas mujeres y cantaba bien y tomaba y estaba mamado y era un super macho. O sea, a lo mejor sí hay realmente una serie de valores y de prácticas que estos productos cinematográficos tomaron para formar un personaje que englobara todas esas representaciones, pero sería interesante preguntarse hasta qué punto. Hasta la fecha, cuando mucha gente se le pregunta qué le viene a la cabeza cuando le dicen México, es tequila y mariachi y tacos. Y pues eso hasta cierto punto a mí me parece un estereotipo, la verdad, y son productos que no siempre están en la cotidianidad de los mexicanos.
y que no existen los mexicanos, existen muchos mexicanos. El riesgo reside entonces para el espectador pasivo en que su actitud indiferente, inconsciente o incapaz de detectar y descifrar más de un nivel de codificación en el filme se torna como una esponja, lo que les acabo de contar, permeable, porosa ante las imágenes y mensajes que recibe sin llevar a cabo el mínimo ejercicio de reflexión y crítica, y desposeído, como parte de las masas, de identidades sólidas, durables, termina inevitablemente por aceptar o apropiarse incluso de los estereotipos y arquetipos prefabricados y contenidos en la película, y no solamente arquetipos o prototipos prefabricados, sino también pueden ser hasta hechos históricos, ¿no? Que son vistos desde una sola, desde un solo lente, y si este espectador se deja llevar, pues se va a quedar con esa versión de cualquier cosa. Esas son mis referencias y pues creo que por mi parte sería todo. A manera de conclusión que se me ocurrió ayer, creo que también sería interesante hacer una reflexión acerca de cómo si el espectador pasivo absorbe las imágenes, absorbe prototipos, absorbe fenómenos que devuelve, cómo lo porta y qué es el producto resultante de haber pasado por ese filtro. Gracias, Sabi. Es verdaderamente un deleite escuchar estos dos temas, gracias a la generosidad de nuestros dos ponentes. Lo único que me obligan a decir es: ¡ay, papaya de Celaya! Espero que charlemos con ellos. Por favor, los invito a que participen, platiquemos con los ponentes. Primero que nada, las dos ponencias me parecieron muy buenas, felicidades a los dos, y creo que, de hecho, pensándolo bien, están muy ligadas. Creo que podrían presentarse de la mano en otras ocasiones, porque creo que Abby eres la teoría y usted es el ejemplo de análisis, diciéndolo de alguna manera. Mi pregunta es, en la ponencia del narco, usted nos describe a grandes rasgos cómo está conformada la creación de una serie de narcotráfico, y entonces me pregunto yo, ¿cuál es su opinión acerca de esta tendencia en Netflix y en muchos medios de generar contenidos audiovisuales sobre narcotráfico? Porque no solamente es de México ni de América Latina. Hay series de narcotráfico rusas, en Europa también, o sea, predomina mucho esta tendencia. Y su opinión personal de su trabajo, o sea, de las características de estas series de narcotráfico basados en el análisis que propone Abigail. O sea, ¿cuál es su opinión? Analizándolo en el sentido de cómo impacta esta tendencia a la masa. Y lo mismo que decía, no porque la masa seamos solamente títeres, porque o sea, tenemos la capacidad de pensar y analizar, pero en realidad será una tendencia solamente por moda y porque está generando ganancias a la industria del cine, o porque es un reflejo de nuestra realidad, del mundo en el que vivimos actualmente, o será que también se tratará de una forma de educar a las personas, porque en realidad las personas que ven este tipo de series llega a un punto en el que admiran al narco, en el que admiran a estas personas que también tienen problemas y sin embargo trabajan de esta forma. ¿Servirá como un adoctrinamiento, como una forma para que reflexionen? ¿O cuál es su opinión sobre las repercusiones que tiene esto, analizándolo de la manera en la que nos lo presentaba Abigail? Bueno, solo un montón de preguntas, no me suena
demasiada polémica al respecto de estas series de narcotráfico que desde mi punto de vista se basan en una presunción más que en estudios, que es esta que plantea sobre si las audiencias cuando ven, digamos, enviosan o tienden a querer seguir, pues eso no está comprobado con estudios, así que decirlo puede ser como puede ser también. O sea. Ahora, es una tendencia de Netflix y de las televisoras en general, de las televisiones abiertas, en parte porque deja ganancias. Eso es obvio, las televisoras no van a hacer nada si no deja ganancias, ese es su negocio. Y segundo, pues porque nos estamos tratando, yo creo, en cierta manera de explicar lo que está pasando, que no entendemos qué es el narco en el mundo entero, ¿no? En América Latina y en el mundo entero. Es decir, el audiovisual opera también como una forma de digamos, darle sentido a un proceso. Eso es lo que trata de explicar, generar un canon de representación que nos ayude a explicarnos cómo eso, o más bien cómo esto que estamos viviendo proviene de algún lugar y es ahí, ¿no? Por lo general le ponen un lugar y un nombre y es Pablo Escobar en Medellín, ¿no? Como el origen, digamos, y gracias a él estamos como estamos, digamos, sería esa la lógica. Las audiencias leen esto, como lo dijo Abigail, desde todo su bagaje, desde toda su experiencia de vida, desde su forma de hacer sentido. Entonces, asumir que alguien se sienta a ver Netflix y ve el Chapo y ya de repente adora o quiere ser como Joaquín Guzmán, pues sería demasiado simple, porque entonces habría que entender desde dónde está leyendo a esa persona, a ese Chapo específico, ¿no? A ese que está presentando la serie o a cualquiera de los narcos pues, que pongan ahí. Entonces, habría que hacer un análisis mucho más profundo, complejizar esta relación entre audiencia y producto para en este caso, el producto específico sobre el narco, para poder llegar a deducciones. Yo lo que asumo es estos medios, Netflix está armando una estrategia o armó una estrategia para poder ingresar al mercado latinoamericano, viendo el mercado latinoamericano como una unidad. Y en ese sentido, ¿qué historias nos conectan actuales que hagan sentido y que además sean vendibles? Pues yo creo que fuera del narco hay pocas más. Pues es como algo que todos los latinoamericanos más o menos necesitamos explicarnos y conocemos y hemos vivido unos más y unos menos, ¿no? Entonces es una estrategia de Netflix. Así empezó Netflix Latinoamérica. La primera serie es Narcos, la primera serie de Netflix para Latinoamérica es Narcos. Entonces es una estrategia que ayuda a construir un público transnacional, ¿no? Que más o menos tenemos estos mismos sentidos. Si uno se mete al Facebook de la serie o a los comentarios que se pueden dejar en Netflix, pues entonces ya te vas a encontrar las particularidades de cada región. Los colombianos te van a decir, esto es una burla, ¿cómo es posible que me pongan un Pablo Escobar que habla como brasileño? Y los mexicanos cuando vemos Narcos México, en el caso de la primera temporada, que es prácticamente Guadalajara, los que somos de Guadalajara, pues nos acordamos de esos procesos que está narrando la serie, pero obviamente no los vivimos como los narra la serie, los vivimos como víctimas de una sociedad en la que hay balazos por todos lados, en las que no puede salir a ciertas zonas y eso, no así tan armonizado como lo están presentando. Pero al final es una propuesta entre muchas otras de hacer sentido sobre estos procesos. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Yo primero quisiera felicitar a Avi por su ponencia, me parece muy certera. Sin embargo, mi pregunta va para el señor y es la siguiente: ¿cuál es la importancia e intención de su ponencia? La importancia, no sé, para mí es muy importante, pero no sé para los demás. Yo creo que lo que estamos tratando de hacer entre la doctora Hani y yo es ir rastreando casi que en tiempo real, porque eso es lo que está pasando, están saliendo las series en tiempo real, en tiempos actuales, ir rastreando
desde los estudios de memoria, que es lo que nosotros trabajamos, cómo se va construyendo un canon, cómo identificar en Netflix cómo nos estamos viendo esta historia del narco, cómo nos estamos narrando y recontando esta historia. Porque es importante, yo tengo mis suposiciones, el hecho de que una serie la cuenten desde el punto de vista de la CIA y de la DEA, de la DEA y del gobierno de Estados Unidos, y otras series sentimentalizan un personaje específico, en este caso el Chapo de la historia mexicana, pues establece ya diferencias de cómo estamos viendo el narco, nuestra historia respecto al narco. Nosotros lo vemos a través de personajes, porque así lo hemos contado en corridos, en novelas, etc. Y los Estados Unidos lo que están haciendo es imponiendo un punto de vista hegemónico que, digamos, nos trata de explicar a los latinoamericanos cómo es que es el narco en nuestro continente y cómo son nuestras experiencias de vida, lo cual marca una distancia enorme, sobre todo considerando que es mucho más popular en términos de audiencia narcos que el Chapo. Y la audiencia internacional sí está viendo Narcos en Europa, en Estados Unidos, etc. Nomás para señalar, Narcos, la original, fue la serie más vista en países anglosajones en Netflix durante el año de su lanzamiento, segundo de 2015. Nomás para poner en perspectiva, es decir, esas sociedades están entendiendo el narco a través de esa visión de la DEA. Y eso hace relevante, digamos, analizarla por lo menos, creo. Adelante. Bien, yo llegué a mediados de esta situación. Mi pregunta es, ¿estas narraciones de narcotráfico qué impacto tienen en el mundo para los niños en la educación? O sea, mirar a gente que trafica con drogas y que gana dinero, no van a poner un mal ejemplo. Pues el fenómeno está presente y los niños no van a evitar verlo porque está todos los días. Presentarlo en una narrativa coherente, pues a lo mejor, si partimos de que están glorificando al personaje, es posible esa relación con la audiencia. Ahora, lo que pasa es que primero habría que ver cuántos niños están viendo una serie como esta, porque me resultaría muy extraño. Yo no veo a mis hijos viendo esto, que les aburriría tremendamente, por un lado. Por el otro, si yo viera a mis hijos en mi caso personal, pues me sentaría con ellos, no les prohibiría verlos, sino me sentaría con ellos a explicarles qué es lo que están viendo, porque digamos, hay una segunda parte en las audiencias que es la audienciación informada respecto a lo que estás viendo. Puede ser que lo glorifiquen, yo no me lo creo que sea tan directa la relación como explicaba hace rato, o sea, de sentarte a ver y de repente glorificar al narco o aspirar a hacerlo. Yo creo que más bien lo que lo lleva a estas aspiraciones a algunos niños o a algunos jóvenes es el contexto social en el que vivimos, en el que pues para sobrevivir te tienes que meter a este tipo de cosas, ¿no? Mucho más que una serie. Y a veces es más importante si vives en el barrio, si no vives en el barrio, si vienes de familia, digamos, que te va a sostener y ayudar, que si no vienes, si tienes hambre, si no tienes, todos esos elementos que sentarte a ver una serie respecto al narco. Pero a lo mejor no ayuda. Es que, bueno, cada quien su punto de vista, porque unos nada más la ven para saber cómo está el narcotráfico así contextualizado, pero hay otros que lo ven y toman ese ejemplo, pues no. Pues sí, puede ser, podría ser, no puedo afirmarlo porque necesitaría ir a preguntarles por qué lo viste, por qué lo viste. O tal vez porque yo lo he mirado. ¿Porque tú lo quieres, no? Tal vez porque yo lo he mirado. Puede ser.
o sea, no digo que no exista, digo que para responder certeramente habría que hacer preguntas. Ahora, perdón, nomás qué diferencia eso con escuchar narcocorridos o lo que sea. Bueno, hola. Yo quisiera hacer un comentario breve sobre eso y hacerle una pregunta a mí. Yo hace una semana o un poquito más estuvo Alejandro González Señor dando una conferencia magistral, muy recomendable por cierto, en la UNAM, está ahí en YouTube, y a él le hacían una pregunta sobre la violencia, ¿no? Sobre su opinión acerca de tratar la violencia pues, en las películas. Entonces se me hizo interesante algo que dice y creo que viene a colación acá. Él dice que al mostrar la violencia, ¿no? Él siempre busca mostrar también la consecuencia de la violencia. Y entonces con ese criterio dice, bueno, si va a estar ahí, que se vea la consecuencia. Yo diría que aplica lo mismo para el narco y lo que venga alrededor del narco, que es la violencia y son otras cosas, ¿no? Mostrar la consecuencia dentro del filme o del producto audiovisual. Pues a mí me ilumina y quizá a ustedes también. Y Avi, pues a mí me llama mucho la atención, más allá del contenido que expones, el desenvolvimiento que tienes para exponerlo y abordarlo con este ángulo, pues juntando filosofía, cine y hasta memes. Y yo creo que eso es muy ilustrativo, me imagino, yo así lo veo, para tus compañeros y compañeras, que vean una manera de aportar a la discusión en una mesa, en un encuentro como este, en donde se puede dialogar, ¿no? con filosofía, con conceptos duros, ¿no? Que la misma Avi muestra aquí su manera de interpretarlos y su manera honesta de dudar a lo mejor, ¿no? Si el autor tal era el referente para tal cita. Y pues lo que yo me pregunto, porque yo soy docente de cine también, y a veces mis estudiantes yo digo, bueno, ¿por dónde andan o por dónde pueden aportar o por dónde puede estimularse un aporte al estilo de ustedes, digamos, ¿no? Desde sus propios esquemas, ¿no? Donde no se deje de lado, ¿no? Un trasfondo como duro, como un sustento, en este caso con ángulo filosófico, y donde incorporen también, ¿no? Pues los propios esquemas o referentes que tienen ustedes, ¿no? A mí me parece que es una labor educativa más allá del tema o del contenido que tienen que construir ustedes, ¿no? Y de generaciones nuevas, ¿no? Y yo quisiera, la pregunta para mí es, ¿tú cómo percibes, ¿no? A los jóvenes frente a los aportes que pueden dar en torno a este tipo de temáticas que les interesan, que te interesan a ti, y que aquí hay intereses, pues quién sabe qué tan a veces activos o pasivos, ¿no? También podemos ser espectadores pasivos no solo del cine, sino pues de temas, ¿no? De este tipo de contenido. Gracias. Bueno, pues creo que siempre he sido una persona visual y auditiva y que no he encontrado siempre demasiadas complicaciones para comprender contenidos, aun cuando son un poco como largos, redundantes, técnicos, especializados, pero yo sé que en muy pocos casos es así y yo también me he aburrido, yo también me he atado, yo también me he enfadado y yo también he dejado pasar contenido muy valioso en el momento en que me doy cuenta de que ya no le estoy prestando atención porque es aburrido, porque es redundante, porque es rebuscado. Entonces yo me di cuenta de que hay una necesidad de hacer un acercamiento del conocimiento que sea más, no entretenido, sino más bien pues más ameno para todos los públicos, no nada más para el público especializado. Y me di cuenta de que es una necesidad pues prácticamente de todos mis compañeros y dije, bueno, pues si vamos a exigir, pues podemos comenzar como contemporáneos a hacer ese cambio en la manera de acercar el conocimiento. Y pues sí, eso sería todo. Y porque así, pues como ya dije, de repente conceptos bastante duros
me quedaban claros poniéndolos con tintes cómicos en un meme o fuera de contexto, porque así pues al pasar del día podía comprenderlos y me di cuenta de que así también podía explicarlos mejor. Y porque pues es una manera más cotidiana de hacer conocimiento, o sea, siempre tenemos una referencia a una película, a una serie cómica para referir a una situación, ya sea cotidiana y tonta como pues a algo más acá, ¿no? Pues, primeramente felicitar a los dos, la verdad, unas ponencias demasiado interesantes, pero mi pregunta va para las series del narco. Pues felicitarlo más que nada por un tema tan controversial y que obviamente no va a impactar en cualquier persona porque algunas están en contra, otras a favor, entonces no es como que bueno, le vaya a gustar a todo el mundo como cualquiera de las exposiciones que se han presentado, ¿no? Pero mi pregunta sería, ¿cuál crees que sea la finalidad de la creación de estas series? ¿Será justificar las acciones de estas personas que se dedican a ese tipo de labores? ¿O simplemente dar a conocer parte de su vida y parte de los diferentes, se podría decir, de las diferentes oportunidades que hay en el país de acuerdo a que no hay oportunidades? Yo creo que la finalidad inicial es un mercado, es decir, captar un mercado de audiencia, lo que quiere Netflix, pues. Si no, no le invierte la serie. En el caso de Narcos y Narcos México, son producciones estadounidenses con las que se abren mercados latinoamericanos, pero que también apelan al mercado anglosajón, digamos, a otros mercados no latinoamericanos. Entonces, en cierta manera, me parece, no sé si haya una intención, pero sí hay una lógica de establecer un relato hegemónico, ese de Estados Unidos, ¿no? El de yo estoy vigilando y cuidando que en América Latina no pasara eso. En el Chapo no encuentro esa intención, encuentro más bien una pregunta a la hora, una pregunta que se habrá hecho la producción, que es ¿de dónde viene el Chapo? Porque en la serie lo que hace es reconstruir cómo fue subiendo, ¿no? Y explicarnos a ese personaje que en ese momento estaba en la segunda recaptura, después de tantas fugas, a punto de ser extraditado, pues preguntarnos a los mexicanos qué era eso que estábamos viendo, que nosotros conocemos desde hace mucho, pero que no forzosamente conocemos su evolución hacia ese personaje, ¿no? Encuentro esa intención, no sé si la productora tenga una intención oscura detrás, yo encuentro solamente eso. ¿Qué impacto podrá tener? Pues como decía, dependiendo de la lectura de cada audiencia. Ahora, Netflix no suele proporcionar sus datos de audiencia, eso es lo digamos pernicioso. No lo hacían las televisoras abiertas, pero podíamos acceder a indicios por ahí a través de los informes de Ibope y eso. En el caso de Netflix sabemos que la gente lo consume, lo consume maratónicamente, pues si sale la temporada se la echan en una semana y eso, pero no tenemos datos de cuánta gente y de dónde están consumiendo esas series, que nos serían muy útiles para poder responder a este tipo de preguntas. ¿Alguien más? Adelante. Hola David, bueno, pues también felicitarme, sumo a ellos y bueno, preguntarte David, ¿qué tanto esta manipulación de la historia del narcotráfico para imponer esta verdad histórica donde se esconde al verdadero culpable de Estados Unidos, toda esa intención también doble, no solo de narcotráfico, sino de contrainsurgencia en Latinoamérica?
pudo determinar ahora que el juicio al Chapo haya sido prácticamente secreto y no haber y no tener este juicio como un elemento para cambiarlo. Híjole, no, pues buena pregunta. Yo creo que sí genera un ambiente de opinión, por lo menos. No sé si, digamos, los involucrados en el propio juicio, digamos, tengan referentes sobre cualquiera de las series sobre el narco, ¿no? Pero sí va generando, yo creo que sí se va generando un ambiente respecto a quién es el personaje y la posibilidad de matizar ciertos rasgos de ese personaje a través de, pues, en el caso del Chapo, de elementos de su historia personal que lo hacen, digamos, más humano, ¿no? Ahora, no sé qué tanto tenga que ver eso con lo que estás comentando, de mantener ese juicio, digamos, no en secreto, pero sí, o sea, Netflix dijo una verdad, la puso como tal, y tal vez eso hizo que en el juicio nadie exigiera, o sea, ya no los habían contado, ya sabíamos la verdad, ¿no? Entonces, de alguna manera, porque es un juicio muy esperado, iba a ser el juicio del siglo, y pues no hubo tal, no supimos, porque era lo interesante, era qué tan cierto, qué tan verdad era lo que nos había contado los medios, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ahora como dices, Netflix, bueno, tomó ese tema comercialmente para invadir, ¿no? Ahora que viene un poco en sustitución de Hollywood y en representación ahora del Toro bajo la CIA, el crear ahora un nuevo imaginario, ¿no? Que le ayude a Estados Unidos a recuperar el lugar que tenía, ¿no? Para Latinoamérica ahora en su decadencia como imperio. ¿Qué tema crees que pudiera ser? Es decir, en la Segunda Guerra, en la Segunda Guerra Mundial le dio a los estudios Churubusco el papel de crear con el rancho grande y toda esa historia bonita de que todos somos felices, un imaginario, ¿no? Para Latinoamérica, pero ahora en estos tiempos, con esta, además, esta violencia y este fenómeno que pareciera que con esta versión ya decidida, manipulada, se le da un carpetazo e inicia ahora con la legalización otra historia, ¿no? Pues yo me imagino que es una historia en donde si se puede, Estados Unidos tendría un rol más hegemónico en la decisión sobre ciertas cosas. Estos elementos que preguntas serían más evidentes y a lo mejor mucho más rico para discutir de ellos en el caso de Narcos y no de Narcos México. En el caso de Narcos sí involucran una perspectiva que tiene que ver con la guerrilla colombiana y los movimientos de izquierda en los 70, 80 principalmente, y cómo Estados Unidos utiliza digamos, el recurso del narcotráfico para en realidad meterse en temas de seguridad del hemisferio occidental, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y en el caso de Narcos, es muy rico porque aquí estamos comparando Narcos México y el Chapo, pero ellos tienen, en el caso colombiano, tienen a Narcos y su contraparte sería, se llama Pablo Escobar, el patrón del mal, que es, digamos, la versión colombiana de esa historia. Y ahí sí se nota la ausencia, no voy a decir total, pero la ausencia de esa perspectiva estadounidense, y es más, digamos, la historia de Escobar en relación con su sociedad, ¿no? En relación con la sociedad de donde sale, un poco como en el caso del Chapo, pero en la red de relaciones que teje el capo con su sociedad, que explican el surgimiento de este fenómeno del narcotráfico en Colombia. Y en el patrón del mal, por ejemplo, podemos ver un Pablo Escobar
antes y después de un fenómeno que es la discusión de la extradición hacia Estados Unidos, que es lo que más espanta a los narcos colombianos según las series, ¿no? Y es cuando se vuelve violento. Entonces los colombianos achacan a esa política de Estados Unidos de estar solicitando a los narcotraficantes para llegarlos en Estados Unidos porque no confían en la justicia latinoamericana, como el detonante del proceso de violencia que vivieron los 80 y 90, que también podría funcionar un poco para explicar el caso mexicano, ¿no? Pero son otras relaciones. Muchas gracias. Y bueno, nada más para compañera, en esa cuestión de los elementos de la identidad, donde sí, justamente los mariachis, los tacos, nos identifican. Digo, es como decir que los gringos también, la hamburguesa, ¿no? Esto es, finalmente son es la comida nacional, pero no nos identifica como tales, ¿no? Es decir, que comemos tacos y somos mariachis, ¿no? Como tampoco los gringos, ¿no? Que sean, vamos, la comida rápida y las hamburguesas, ¿no? Pero bueno, finalmente son estereotipos que muy difícilmente pudiéramos crear otros, ¿no? Porque es lo que somos y lo que comemos, ¿no? Pareciera, ¿no? Y como dices tú, claro, bueno, somos muchos México, ¿no? O sea, todos los países colonia y sobre todo México con tantos pueblos tan diferentes, ¿no? 52, si no mal recuerdo, y donde no solamente son estas etnias, sino que parece que dentro de cada pueblito tiene su versión personal de expresarse y de manifestarse con tradiciones similares, pero cada una particularidad, ¿no? Cosa que parece ser no se da digamos, en otros países, ¿no? Y bueno, pudiera empezar tal vez a un trabajo de identidad local para poder justamente identificarnos, pero a la vez diferenciarnos, ¿no? Culturalmente. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente pues ya nos tenemos que ir porque parece que ahorita van a derribar el auditorio, lo van a convertir en un Starbucks, entonces tenemos que irnos. Pero antes de eso, sí me gustaría retomar la frase de Zizek que menciona Avi, porque y atendiendo además al reclamo que ella junto con otros estudiantes hacen acerca de que a veces los conceptos, digamos la filosofía y las construcciones teóricas son ajenas a ellos precisamente porque no encontramos el lenguaje adecuado para transmitírselas o para compartirlas. Zizek habla de que el deseo no se trata de lo que deseamos, ¿no? Sino de qué nos dicen que deseemos. Entonces, para aquellos que son fans de Rick y Morty, seguramente van a encontrar la correlación con Zizek en el sentido de que un día le dice Rick Sánchez a Morty, implantación, Morty. La implantación es cuando te hacen creer que tú deseas lo que deseas, ¿no? En ese sentido, Netflix, enlazándolo con lo que dice Adrián, es parte de un importante engranaje que es parte de una gran maquinaria diseñada para incluso decirnos qué desear, ¿no? Y cómo desearlo y cuándo desearlo. Entonces no nos sorprendamos que de repente el cine está saturado del culto a este tipo de figuras o de superhéroes, porque a veces creemos que nosotros exigimos ese tipo de productos culturales, pero los planteamientos de nuestros compañeros nos ponen a pensar, y si fuera la inversa, y si no es que hay una mente perversa ahí tratando de seducirnos y de convertirnos en zombies, pero y si sí, bueno, pues es una reflexión que podemos hacer para irnos a dormir, no es una historia de terror, mucho menos.
Pero bueno, vamos a terminar esta mesa con la entrega de las constancias. Ya sabemos que Universidad lo entrega, así que simplemente tenemos Adrián Charruez Allende por su participación con la ponencia La historia del narcotráfico mexicano según Netflix, recursos y reiteraciones en Narcos, México y el Chapo. Le damos un aplauso. Y se lleva su bolsa de regalos cortesía de Chabelo. Y para Abigail Vargas Monroy por su participación con la ponencia Cine y Lenguaje, el espectador pasivo y el entretenimiento audiovisual masivo como constructor de identidades en la modernidad. Agradecemos también a Abigail. Les agradecemos a ustedes su presencia y su participación. Le damos la palabra a nuestra compañera Maite. Gracias. A continuación vamos a tomar un pequeñito receso de 5 minutos, solamente para reacomodar algunas cosas, y en 5 minutitos nos vemos de vuelta aquí. Yes.